Hola, buen día. So guys, this is the topic for the class of today. So it's past progressive versus simple past. Pasado progresivo contra pasado simple. Estos dos temas ya los vimos por separado, pero también vamos a ver el día de hoy que cuando los unimos también tienen otra función. So, what is the past progressive and the simple past used for? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su función? It is used here. It is used to describe actions that were in progress in the past and they were interrupted for another action. Es decir, estos dos temas se utilizan para describir una acción y acciones que estuvieron en progreso en el pasado y que fueron interrumpidas por otra acción. ¿Sale? A ver, ¿cómo funciona? Primero, vamos a recordar lo que era el pasado progresivo, que ya lo vimos en una clase anterior. Su estructura se formaba de un sujeto, el verbo to be en pasado, que es el was, el were, más el verbo al cual le vamos a aumentar ing, que le da la terminación de gerundio, ando, yendo, y un complemento. Entonces, el ejemplo sería I was watching TV. Yo estaba viendo la televisión. ¿Okay? Pasado progresivo, recuerden, lo utilizamos para describir una acción que estuvo en progreso, pero en el pasado, algo que estuvo ocurriendo, que estuvo pasando. They were cleaning the house. Ellos estuvieron limpiando la casa. Mike was doing exercise. Mike estuvo haciendo ejercicio. Susan was listening to music. Susan estuvo escuchando música. ¿Sale? Bueno, entonces esta es la estructura del pasado progresivo, sujeto, el verbo to be en pasado, que es was, were. Recuerden que el was se utiliza para los sujetos singulares, I, he, she, y el were para plurales, they, you, we, etc. ¿Sale? Este es el pasado progresivo. Para describir acciones que estuvieron en progreso en el pasado. Muy bien. Ahora, también vimos el pasado simple, que lo vimos antes del pasado progresivo. ¿Para qué utilizamos el pasado simple? Para describir acciones que ocurrieron en el pasado, ¿sale? Y ahí terminaron. No estuvieron en progreso, sino son acciones que ocurrieron de momento. Su estructura era el sujeto más el verbo to be en pasado. Recuerden que tenemos sujeto más el verbo en pasado. Recuerden que tenemos dos tipos de verbos regulares y verbos irregulares. Y además le agregamos un complemento. Ejemplo, I went to New York. I went to New York. Nosotros ya sabemos, bueno, lo difícil de este tiempo era saber o aprender sobre verbos regulares y irregulares, que, bueno, ya lo vimos también en las clases anteriores. Entonces, bueno, pues hay que aprendérselos. I went to New York, este verbo es un verbo irregular. Ya sabemos que el pasado del verbo went es go. So I went to New York es yo fui a Nueva York. You drank milk. Tú bebiste leche. Right? Drank es el pasado del verbo drink. Muy bien. Y bueno, recuerden que la otra característica de los verbos regulares es que se les aumenta ed. De los irregulares no hay regla, hay que aprendérselos de memoria. De los regulares comentábamos que se le agregaba ed o la d, o bueno, ya les di algunas reglas ahí para volver a los verbos con ed, right? Entonces aquí dice, they danced in the party. They danced in the party. Recuerden que también les mencioné que no se dice danced, ¿verdad? Y ya les expliqué en una clase también cuál es la correcta pronunciación. Pero bueno, con la práctica lo iremos mejorando. They danced in the party. Ellos bailaron en la fiesta. You walked in the park. Tú caminaste en el parque. ¿Sale? Este es el pasado simple. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los unimos? Tenemos pasado progresivo y una oración en pasado simple. Pues como lo dije al principio de esta presentación, este pasado simple sirve para interrumpir o interrumpe la acción que estaba en progreso. Veamos un ejemplo para que sea más claro. I was cleaning the house. Yo estaba limpiando la casa. ¿Sale? Y para unir estas dos oraciones vamos a utilizar el conector went. I was cleaning the house, went. Yo estaba limpiando la casa cuando, y viene la oración en pasado simple. Susan arrived home. Susan arrived home. Susan llegó a casa.
yo estaba limpiando la casa cuando Susan llegó a la casa. Les mencionaba yo en la clase que aquí tenemos los dos usos de la palabra house y home, ¿verdad? Que ya les explicaba en una clase que house se refiere al edificio y home es como que el hogar, ¿no? Pero bueno, pues al fin y al cabo son sinónimos. I was cleaning the house when Susan arrived home. Yo estaba limpiando la casa cuando Susan llegó a casa. ¿Qué es lo que interrumpió de alguna manera que yo dejara de limpiar la casa? Pues que Susan llegó. Lo que les explicaba, esta acción interrumpe a esta, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Denme un minuto. Bien, continuamos. Entonces, bueno, para eso sirve este pasado progresivo y cuando lo unimos con el pasado simple, ¿sale? Veamos otro ejemplo. Kate was studying. Kate estaba estudiando. Cuando the children broke the window. Los niños rompieron la ventana. Kate was studying when the children broke the window. Kate estaba estudiando cuando los niños rompieron la ventana. Kate estaba estudiando cuando los niños rompieron la ventana. ¿En qué momento Kate dejó de estudiar? Bueno, pues cuando los niños rompieron la ventana. Ahí como que se interrumpió en el pasado esta acción. ¿Sale? Veamos otro ejemplo. You were sleeping when... Tú estabas durmiendo cuando I opened the door. Cuando yo abrí la puerta. Interrumpí tu sueño, ¿no? You were sleeping when I opened the door. Tú estabas durmiendo cuando yo abrí la puerta. Ok, un ejemplo más. My brother was watching TV when my mother called. Mi hermano estaba viendo la televisión cuando mi mamá llamó. Ok. Ahora, también podemos hacer que esta parte vaya al principio. El orden en realidad no importa. La que sigue interrumpiendo la acción va a ser la oración en pasado simple. Y para eso, bueno, esta acción del pasado progresivo la pasamos de este lado. Veamos los ejemplos. Y when queda al principio de nuestra oración. Veamos el ejemplo. When Susan arrived home, I was cleaning the house. When Susan arrived home, I was cleaning the house. Cuando Susan llegó a casa, yo estaba limpiando la casa. ¿Sale? En la anterior decía cuando yo estaba limpiando la casa cuando Susan llegó a casa. Aquí lo cambio de lugar, pongo primero when, esta parte, when Susan arrived home, I was cleaning the house. Veamos otro ejemplo. Vean, pongo aquí primero esta parte y la que estaba aquí la pongo al final. Y muy importante, para dividir estas dos oraciones, observen, aquí lo que dividía las dos oraciones de pasado progresivo y pasado simple era el went, ¿sale? Pero cuando las cambiamos de lugar, lo que divide las dos oraciones es la coma. Esta coma es muy importante. When the children broke the window, Kate was studying. También lo puedo decir, Kate was a student when the children broke the window. El orden en realidad no importa, ¿sale? De todos modos, la acción en pasado, que es esta, sigue interrumpiendo esta. Kate dice, when the children broke the window, Kate was studying. Cuando los niños rompieron la ventana, Kate estaba estudiando. Eso sucedió. A ver, veamos otro ejemplo. Son los mismos ejemplos de la diapositiva anterior, pero los cambié de lugar. When I opened the door, you were sleeping. When I opened the door, you were sleeping. Cuando yo abrí la puerta, tú estabas durmiendo. ¿Ok? En el anterior quedaba. I opened the door when you were sleeping. Muy importante la coma. When I opened the door, you were sleeping. Right. Veamos el siguiente ejemplo. When my mother called, cuando mi mamá llamó, my brother was watching TV. Mi hermano estaba viendo la televisión. ¿Sale? Entonces aquí, pues nada más cambiamos de lugar, pero sigue teniendo la misma función. Una acción que está en progreso, que estuvo en progreso y que fue interrumpida por otra acción en pasado. Right. Let's move. Ahora, cuando utilizamos esta palabrita, while, esa es su pronunciación, while, right, la utilizamos para describir dos acciones que estuvieron ocurriendo simultáneamente en el pasado. Es decir, las dos oraciones deben de llevar el pasado progresivo y las unimos con while. Y entonces dice así, I was cleaning the house while.
yo estaba limpiando la casa mientras my sister was sleeping. Mi hermana estaba durmiendo. Estas dos acciones estuvieron ocurriendo en el pasado al mismo tiempo, ¿sale? Aquí ya no interrumpe cuando utilizamos while. I was cleaning the house while my sister was sleeping. Otro ejemplo. They were cooking while I was cleaning the house. They were cooking while I was cleaning the table, sorry. They were cooking while I was cleaning the table. Ellos estaban cocinando mientras yo estaba limpiando la mesa. Las dos acciones ocurren simultáneamente, ocurrieron. Otro ejemplo. Peter was running, Peter estaba corriendo, while, mientras, Mary was reading a book. Mary estaba leyendo un libro, right? Un último ejemplo. Mary was watching TV while Tom was listening to music. Mary estaba viendo la televisión mientras Tom estaba escuchando música. Ambas acciones estuvieron ocurriendo al mismo tiempo y las unimos con while. Y lo mismo que cuando utilizamos when, esta parte la podemos cambiar hacia acá. Recorremos esto y utilizamos una coma y su función es la misma. Y quedaría así. While I was cleaning the house, comma, this comma is very important. While I was cleaning the house, my sister was sleeping. Mientras yo estaba limpiando la casa, mi hermana estaba durmiendo, right? While they were cooking, mientras ellos estaban cocinando, I was cleaning the table. Yo estaba limpiando la mesa. ¿Sale? En la primera parte, este while está en medio. Aquí lo ponemos al principio, no hay problema, pero hay que utilizar la coma, right? While Peter was running, Mary was reading a book. Mientras Peter estaba corriendo, Mary estaba leyendo un libro. Funciona bien. Como también funciona decir Peter estaba corriendo mientras Mary estaba leyendo un libro. No hay problema. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? While Mary was watching TV, Tom was listening to music. Alright. Bueno, pues fue una clase muy corta, muy sencilla, ¿sale? Para hacer el uso del pasado progresivo en función con el pasado simple, que, como ya les expliqué, funciona para describir acciones que estuvieron ocurriendo en el pasado y que fueron interrumpidas por otra, es decir, fueron interrumpidas por una acción en pasado. Y ya solamente cuando utilizamos while, ahí sí las dos acciones están o ocurrieron simultáneamente. Alright. Bueno, chicos, pues les dejo la actividad y el video y la presentación en la plataforma. Les comentaba yo a sus compañeros que estuvieron en la clase en vivo que estoy viendo que faltan de entregar muchas actividades y estoy consciente de que se les están juntando muchísimo, sumado a sus actividades de trabajo, a sus actividades de fin de cierre en las escuelas. Entonces opté por darles clase el día de hoy, lunes, el día miércoles y el día viernes. Martes y jueves los dejo pendiente para que ustedes se apuren a completar las actividades que están pendientes de este curso. Sale, de todos modos, al parecer nos vamos de receso el viernes, yo les confirmo el viernes, pero al parecer así es. Y bueno, ya tendrán también las vacaciones, que no es lo ideal, pero espero que se den un tiempo para ponerse al corriente con las actividades, ya que regresando, recuerden que tenemos enero, en febrero el 18 termina el curso y yo tendré que entregar todas las evidencias del curso, entonces ustedes necesitan tenerlas todas. Recuerden que aunque yo les pongo calificación, pues en realidad no me piden una calificación como tal, me piden si están aprobados o no, para que ustedes puedan recibir su certificado y bueno, valga la pena la inversión que hicieron en este curso, ¿ok? Bueno, that's all for today, guys, and see you next Wednesday. Bye bye.